Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 7 de mayo de 2017, Domingo del Buen Pastor, y en el momento de comenzar los minutos que cada 7 días dedicamos a contarles lo más destacado en la actualidad religiosa del mundo y de aquí en España. Este es el informativo Iglesia Noticia, el programa 1514 que hacemos hoy con Rafael Nieto en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción. Como siempre, lo primero, los titulares. Con el lema Empujados por el Espíritu, aquí estoy, envíame, la Iglesia celebra hoy la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas. Ayer tuvo lugar en Girona la ceremonia de beatificación de Antonio Arribas Ortiguela y 6 compañeros mártires religiosos misioneros del Sagrado Corazón que fueron asesinados en septiembre de 1936. La Conferencia Episcopal ha puesto en marcha su nuevo portal de transparencia para dar a conocer cuáles son sus recursos y a qué fines los dedica. El arzobispo de Toledo denuncia los ataques despiadados y absurdos contra la Iglesia en España. Los obispos de Galicia animan a los padres a inscribir a sus hijos en la asignatura de religión, porque la dimensión religiosa es esencial en la formación de la persona. El Papa Francisco recibirá en audiencia al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 24 de mayo. El miércoles hizo balance de su viaje a El Cairo. Y una previsión, el viernes y sábado que viene el Papa Francisco celebrará en Fátima el centenario de las apariciones de la Virgen y canonizará a los pastorcitos Francisco y Jacinta. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En este cuarto domingo de Pascua se celebra de manera conjunta la Jornada de Oración por las Vocaciones que organizan la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos y también la Jornada de Vocaciones Nativas, organizada en este caso por las Obras Misionales Pontificias. En este día se quiere sensibilizar a la comunidad cristiana y a la sociedad sobre la necesidad de vocaciones, además de promover su cuidado dentro de la Iglesia y la petición también de nuevas vocaciones entre los jóvenes. Con el lema Empujados por el Espíritu, aquí estoy, envíame, inspirado en el mensaje del Papa Francisco, se quieren mostrar las dimensiones de la vocación, la disponibilidad para decir sí y una respuesta de confianza para dedicarse de lleno a una vida de especial consagración. Los datos los tiene nuestra compañera Inma Cabello. En España hay más de 2.300 seminaristas, 408 congregaciones de vida activa y cerca de 43.000 religiosos. Uno de estos casos es el de Javier, un chico con una carrera de éxito que había cumplido todos sus sueños, pero que no se sentía completamente feliz. Por mucho que yo era periodista deportivo, por mucho que entrevistaba a mis ídolos, por mucho que yo salía en el periódico, por mucho que te seguía gente en Twitter, pero yo veía que no. Y veo, cuando cumplo el sueño de mi vida, cuando a priori lo tenía absolutamente todo, que mi corazón está hecho para algo más. Javier, tras varios años negándose, en los que incluso había dejado a Dios de lado, se dio cuenta de que tenía vocación sacerdotal, donde tras 6 años, el mes que viene, será ordenado diácono. Javier definía así la vocación. Y al final, ¿qué es la vocación? Como cualquier historia humana, es una historia de amor. Yo voy a ser sacerdote por una sencilla razón, porque lo que me hace feliz es amar. Y el modo más pleno de amar que yo tengo es el sacerdotal, y es lo que he descubierto a lo largo de los años. También hay más de 83.000 misioneros de las Obras Misionales Pontificias presentes en África, América, Asia y Oceanía, que necesitan de nuestra oración. José Gabriel Vera es director de la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal y nos explicaba los objetivos de estas 2 jornadas. Son 2 jornadas unidas en un mismo día, sensibilizar nuestra propia vocación, rezar por la vocación de los demás y apoyar las vocaciones en los países de misión. Esos son los 3 objetivos de esta jornada. En el lema de este año, Empujados por el Espíritu, aquí estoy, envíame, se muestran las 2 dimensiones de la vocación. Por un lado, su origen en el Espíritu Santo y también la disponibilidad misionera que lleva intrínseca la vocación. Ayer tuvo lugar en Girona la ceremonia de beatificación de Antonio Arribas Ortiguela y 6 compañeros mártires, religiosos misioneros del Sagrado Corazón que fueron asesinados en 1936. Desde COPE Barcelona, Yolanda Canales. La Catedral de Girona acogió ayer la beatificación de 7 religiosos de los misioneros del Sagrado Corazón. Fueron fusilados en 1936 durante la Guerra Civil, después de ser detenidos cuando huían a Francia. El proceso de beatificación se inició en julio de 1995 y no fue hasta el año pasado que el Papa Francisco firmó el decreto donde se reconocía su condición de mártires de la fe. La ceremonia estuvo presidida por el cardenal Angelo Amato, representante del Vaticano y prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Por su parte,
parte, el superior provincial de la Congregación en Barcelona, Francisco Blanco Martín, ha destacado que no pretenden hacer un juicio histórico y que lo que quieren es agradecer a Dios su testimonio de fidelidad. En ningún momento nosotros hacemos juicio de ese momento histórico. Yo no soy quien para juzgar a nadie, pero sí que soy quien para testimoniar y agradecer a Dios el testimonio de fidelidad que estos 7 religiosos muy jóvenes, dieron de que ellos se mantenían fieles a su vocación y a su amor a Jesucristo y a la Virgen. Asimismo, está previsto que el traslado de los restos se haga en los próximos días al santuario de Nuestra Señora del Sagrado Corazón en Barcelona. En los próximos días o meses, estos restos van a ser llevados al santuario de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, van a ser llevados a este santuario de Barcelona, donde se ha restaurado una capilla exclusivamente para la presencia y veneración de estos restos de los hermanos. El obispo de Girona, Francesc Pardo, ha explicado que de momento no se prevé beatificar a ningún mártir más de la Guerra Civil, pero confirma que han iniciado una investigación para recuperar la historia de 199 sacerdotes muertos durante aquel periodo. Esta semana se ha presentado el nuevo portal de transparencia de la Conferencia Episcopal. Con él se pretende cumplir el objetivo de rendir cuentas a la sociedad mostrando cuáles son los recursos de la Iglesia y a qué fines los dedica. Lo explicaba así la directora de este proyecto, Esther Martín. En primer lugar, es el cumplimiento de la legalidad vigente. Un segundo aspecto también que quiere cumplir este portal es responder a una demanda que somos conscientes que existe en la sociedad, una demanda social de información, de querer saber esto, ¿no? ¿Qué es la Iglesia? ¿Cuáles son sus recursos? ¿A dónde los destina? ¿Cómo se financia? Y luego también el portal tiene una finalidad de también de ser luz un poco, de poder llevar a todos la buena noticia del Evangelio, de evangelizar a través de toda la presencia que tiene la Iglesia, ¿no? En todas sus actividades. A golpe de clic en el ordenador, tablet o móvil se podrá consultar la información económica más relevante y facilitar que las cuentas de la Iglesia sean revisables. El portal de transparencia de la Conferencia Episcopal se ha diseñado con formatos descargables para los usuarios y con gráficos dinámicos que faciliten la comprensión. Agustín Cárdenas es el responsable técnico. Un portal que tuviera identidad propia y por tanto hemos ido a un look que, como verán cuando puedan navegar por él, es muy actual, con imágenes dinámicas incluso en los distintos menús, muy rápido a la hora de encontrar la información y se ha puesto muchísimo empeño en que esté disponible en todos los dispositivos. Es una web responsive, por tanto puede ser accesible tanto en tabletas como en móviles como desde sus PCs. En su última carta pastoral, el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, denuncia la beligerancia contra la Iglesia en estos tiempos y expresa también su temor a que pueda desaparecer la fe cristiana del horizonte de Europa. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas. El arzobispo de Toledo ha mostrado su temor a que pueda desaparecer del horizonte de Europa la realidad de la fe cristiana ante un ataque contra el catolicismo. En su escrito semanal considera que puede ser que algunos insulten a los miembros de la Iglesia porque piensen que lo que creemos es mentira y se pregunta si no se puede distinguir entre no aceptar lo que decimos y el insulto. Don Braulio Rodríguez señala que sin despreciar nada que se pueda o se deba añadir, la fuente de la identidad europea es sin duda el amor de Dios. Por ello, el también primado de España se plantea si estos pensamientos ayudarán para solucionar tantas embestidas gratuitas contra los que formamos la Iglesia Católica. En los juzgados de Zaragoza se ha celebrado el acto de conciliación entre el Ayuntamiento de la capital aragonesa y el Arzobispado, que ha sido rechazado por su falta de rigor, que hace pensar en una finalidad puramente ideológica y propagandística. Nos lo cuenta desde COPE Zaragoza Enrique Pérez. No hubo acuerdo el pasado miércoles en el acto de conciliación que reunió en los juzgados de la capital aragonesa al Arzobispado y al Ayuntamiento de Zaragoza. Según el portavoz del Arzobispado, José Antonio Calvo, ha quedado demostrada la falta de argumentos del consistorio para reclamar la propiedad de las 4 iglesias que quiere arrebatarle a la archidiócesis: la SEO, Santiago el Mayor, San Juan de los Panetes y la Magdalena. Falta de rigor legal de estas actuaciones del Ayuntamiento nos hace pensar que la finalidad perseguida es puramente ideológica, propagandística, teniendo como fin erosionar la imagen de la Iglesia Católica y en concreto de la Archidiócesis de Zaragoza. Fue el abogado del arzobispado, Ernesto Gómez Azqueta, quien presentó los argumentos en los que se apoya la defensa de la propiedad eclesiástica de estos bienes. Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno del ayuntamiento, Fernando Ribarés, aunque se mantiene en sus 13, descarta emprender acciones judiciales por las inmatriculaciones hasta que no se pronuncien el gobierno de Aragón y el Estado. Que ahora lo que nos toca, el siguiente paso es esperar la respuesta oficial que aún no se ha producido por parte de la DGA o del Gobierno de España a la petición formal que el ayuntamiento hizo para que tomara cartas en el asunto, y
lo que el ayuntamiento ha hecho ha sido cumplir la ley. El Partido Popular ha lamentado que la obsesión de Zaragoza en Común por atacar a la Iglesia les haya llevado de nuevo a hacer, dicen, el ridículo a nivel nacional. Con ocasión de la Jornada Interdiocesana de Enseñanza Religiosa Escolar, los obispos de la provincia eclesiástica de Galicia han publicado una carta pastoral. En ella recuerdan que para que la formación de la persona sea integral, la educación no puede prescindir de la dimensión religiosa. COPE Santiago, Paula Pájaro. Misiva que firma el arzobispo de Santiago, el obispo auxiliar y los demás obispos de las otras 4 diócesis gallegas. En esa carta se muestran conscientes de la preocupación que suscita la educación entre los padres y del papel fundamental que juegan los centros educativos. Por ello, solicitan a padres y madres que no se olviden de la enseñanza religiosa para alcanzar una formación integral de las personas. Se trata de un derecho y un deber, dicen, de los padres para con sus hijos. Por el Día de la Enseñanza Religiosa Escolar, los 6 obispos de Galicia nos recuerdan que la enseñanza religiosa ayuda a reflexionar sobre valores y actitudes que dan pleno sentido a la vida, al mundo y a la historia. También en esta enseñanza encontraremos conocimientos y valores que nos ayudarán a ser buenas personas. En esta jornada interdiocesana de enseñanza religiosa escolar de este año, agradecen, no se olvidan tampoco de la función de los profesores de religión, agradecen su esfuerzo y les piden que con su palabra y su testimonio transmitan a sus alumnos el mensaje de Jesús. Pues seguimos en Galicia porque el claretiano y expresidente de la Confer, Luis Ángel de las Heras, cumple hoy su primer aniversario como obispo de Mondoñedo Ferrol. Lo celebra ayer y hoy con sendas eucaristías, a las que sigue un concierto solidario para ayudar a los niños refugiados de Siria e Irak. COPE Santiago, Alberto Varela. Monseñor Luis Ángel de las Heras califica este primer año como de aprendizaje y le ha sorprendido sobre todo la cercanía que se ha encontrado en la diócesis de Mondoñedo Ferrol. Entre los problemas que más le preocupan, el derrotismo. Los problemas no son los externos. A mí lo que más me preocupa es el derrotismo, que eso es lo que a veces encuentra uno, ¿no? La asedia que dice el Papa Francisco. Y ante ese derrotismo yo creo que hay una actitud muy evangélica, que es la de la pesca milagrosa. Cuando dice Jesús, remad más adentro y echad las redes, y Simón Pedro dice, mira, no hemos encontrado nada, pero por tu palabra vamos a volver a echar las redes, ¿no? Yo creo que esa es la solución contra ese problema. El primer año lo celebran en la diócesis con 2 misas seguidas de conciertos solidarios. La primera ayer en Ferrol, en la concatedral de San Julián, y la segunda hoy, a mediodía, en la catedral de Mondoñedo. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Que es tiempo de juego. Partidazo a la vista, algo más. ¡Ahí está lo bonito del fútbol! Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos. Son cambios que no afectan para nada a lo que es el esqueleto del equipo y el estilo. Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini. En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros. Aquí estoy. Envíame. El Papa pide a los jóvenes que respondan con alegría a la llamada de la vocación y se entreguen a los demás. El domingo 7 de mayo, la Iglesia invita a rezar por las vocaciones consagradas y por las vocaciones nativas. Que empujados por el Espíritu se muevan cada vez más personas que sepan proclamar: aquí estoy. Envíame. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Y en Iglesia Noticia comenzamos el tiempo para la actualidad internacional en el Vaticano, donde el Papa Francisco celebra dentro de media hora, a las 9:15, una misa con ordenaciones de varios sacerdotes. Y lo hace tras una semana con importantes ecos de su visita de 2 días a El Cairo, donde apostó por el diálogo entre cristianos y musulmanes y también por la promoción de la paz en el mundo. Lo recordó el Papa en la audiencia general del pasado miércoles en su balance del viaje, como nos cuenta ya Ángeles Conde. Buenos días. Así es, buenos días. Como hace habitualmente cuando regresa de uno de sus viajes internacionales, el Santo Padre aprovechó la audiencia general de este pasado miércoles para repasar algunos de los momentos cruciales de su viaje a Egipto, un país que definió como un símbolo de esperanza, de refugio y de ayuda. Esta visita ha tenido un doble horizonte: el diálogo entre cristianos y musulmanes y al mismo tiempo la promoción de la paz en el mundo, dijo el Papa Francisco ante una plaza de San Pedro en la que no cabía un solo peregrino más. En su catequesis recordó sobre todo su visita a la Universidad de Al-Azhar, la máxima institución
académica del Islam sunita, una oportunidad, dijo, para reforzar el diálogo entre cristianos y musulmanes y una ocasión para promover la paz en el mundo. El Papa también puso de relieve la hospitalidad que sintió en el país del Nilo de parte de sus autoridades y su encuentro y firma conjunta de una declaración con el Papa copto Teodoro II. En dicho documento, ambos líderes se comprometen a avanzar en el camino del ecumenismo y, como signo de buena voluntad, acordaron reconocer recíprocamente la validez del bautismo. En la plaza de San Pedro, el Papa además subrayó que Egipto es sinónimo de historia y civilización desde tiempos antiguos, una cultura que se construye mediante la educación integral, que comprende la dimensión religiosa, y concluyó su audiencia general encomendando Egipto a la Sagrada Familia, que huyó al país del Nilo escapando de la violencia de Herodes. Pues el balance y comentarios sobre los mensajes, lo visto y oído en este viaje, nos lo trae un domingo más a Iglesia Noticia desde Roma. Antonio Pelayo, buenos días. Buenos días. Se había enfatizado tanto el tema de la seguridad del Papa durante su viaje a Egipto que cuando volvíamos a Roma en su avión era perceptible en todos un alivio de la tensión. Pero ese era solo un aspecto marginal de una visita cuyos ejes se articulaban en tres apartados: el pastoral de un papa que conforta en la fe a una iglesia local, el ecuménico relanzamiento de las relaciones con las iglesias ortodoxas y la consolidación de un diálogo con el islamismo moderado. Este, así lo creo yo, era el principal objetivo de Francisco y no hay duda de que lo ha conseguido. A nosotros nos resulta difícil comprender el funcionamiento de la religión musulmana, en la que no existe una autoridad que dirige la vida espiritual de centenares de millones de fieles en todo el mundo. Ese universo se divide en dos bloques: los sunitas, que son mayoritarios, y los chiitas, que son numéricamente muchos menos. Las diferencias doctrinales entre ambos son muy grandes, pero aquí no podemos entrar en ellas. El mundo sunita no tiene un papa, pero desde hace siglos la Universidad Al-Azhar del Cairo ejerce de hecho como suprema autoridad magisterial y sus dictámenes son generalmente aceptados. El gran imán de esta institución ha emprendido hace años una campaña para deslegitimar el fanatismo y la justificación de la violencia desde una interpretación equivocada del Corán. La suya es una opción valiente, pero no compartida por todos. El fraterno abrazo que se dieron Francisco y el imán Al-Tayeb y los discursos que pronunciaron en Al-Azhar son hitos históricos y marcan un compromiso común para repudiar el uso idolátrico del nombre de Dios para justificar todo tipo de violencias o de terrorismo. Es cierto que las palabras no paran las bombas, pero no lo es menos que el fanatismo de algunos predicadores aprieta el gastillo de las pistolas y azuza los puñales que degüellan. Lo seguirán haciendo, por desgracia, pero invocarán el nombre de Dios en vano. Esa ha sido la más importante conclusión del viaje al Cairo y por eso el Papa no ha dudado en poner en riesgo la propia vida. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. La Congregación para las Causas de los Santos ha promulgado nuevos decretos, entre ellos los que reconocen las virtudes heroicas del cardenal Bantuán, también de la laica española del Opus Dei, María Guadalupe Ortiz de Landázuri. Y nos detenemos ahora en dos audiencias importantes del Papa en esta semana: a la plenaria de la Academia de las Ciencias Sociales y también a los integrantes de la nueva Secretaría para la Comunicación, que ha celebrado su primera reunión plenaria. Cuéntanos, Ángeles. El martes concluyó la asamblea plenaria de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, que transcurrió del 28 de abril al 2 de mayo. La academia, cuyo canciller es el monseñor argentino Marcelo Sánchez Orondo, reflexionó sobre la integración social y cultural. El Papa envió un mensaje especial a este organismo el pasado día 24, en el que Francisco reflexionaba sobre la justicia, la fraternidad y la importancia del trabajo como un espacio que no puede convertirse en esclavitud. También señalaba en esta carta que para que una sociedad fuera realmente democrática y participativa, el hombre debía estar en el centro y debía ser guiada por el concepto de fraternidad. Los trabajos de esta plenaria se han desarrollado pues en torno a estas líneas marcadas por el Santo Padre en este documento. El Papa, desde el inicio de su pontificado, encomendó a esta academia la tarea de trabajar en favor de los más débiles, sobre todo de las víctimas de las desigualdades y del tráfico de seres humanos. Y el jueves el Papa Francisco estuvo con la plenaria de la Secretaría para la Comunicación, entre
cuyos miembros se encuentra Monseñor Ginés Beltrán, obispo de la diócesis de Guadix y presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social. La Secretaría es uno de los departamentos más jóvenes del Vaticano y tiene como misión la optimización de todos los medios de comunicación de la Santa Sede. El Papa les pidió que no se apeguen a un pasado glorioso, sino que construyan el presente para llevar a cabo esta reforma. También les animó a que hagan su trabajo con inteligencia, con dulzura, pero también con firmeza, guiándose siempre, eso sí, por el celo apostólico misionero. El Papa Francisco visitará Fátima los próximos 12 y 13 de mayo para conmemorar el centenario de las apariciones de la Virgen y canonizar a los pastorcillos Francisco y Jacinta. La expectación es máxima ante este acontecimiento histórico. Recordamos cuál va a ser el programa previsto, Ángeles. Un programa sin un respiro, por cierto. El Papa llegará a Portugal el viernes 12 de mayo a las 4:20 de la tarde. Aterrizará en la base aérea de Monterreal, donde mantendrá un encuentro privado con el presidente de la República. Después rezará brevemente en la capilla de la misma base aérea, desde donde se trasladará en helicóptero a Fátima. A las 6:15 de la tarde visitará la capilla de las apariciones frente a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Fátima y bendecirá las velas de la capilla. Luego el Papa rezará el rosario delante de la imagen de la Virgen. El sábado 13 de mayo a las 9:10 de la mañana, el pontífice se reunirá con el primer ministro de Portugal. Tras el encuentro se desplazará a la Basílica y a las 10 de la mañana presidirá la celebración de la Santa Misa. Al finalizar la ceremonia, el Santo Padre saludará y bendecirá a los enfermos. A las 12:30 de la mañana almorzará con los obispos de Portugal y en torno a las 3 de la tarde llegará a la base aérea de Monterreal, donde tendrá lugar la ceremonia de despedida antes de que el Papa regrese a la ciudad eterna. Gracias, Ángeles. Precisamente el patriarca de Lisboa, el cardenal Manuel Clemente, ha afirmado en el discurso de apertura de la Asamblea Plenaria de los Obispos Portugueses que el Papa llega a Fátima en medio de un escenario mundial agitado. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez. La Asamblea Plenaria Portuguesa ha estado reunida en Fátima a pocos días de la visita del Papa y el presidente de la Conferencia Episcopal Lusa, el patriarca de Lisboa, el cardenal Manuel Clemente, ha sido reelegido para el cargo durante 4 años más. Y el viaje histórico que el Santo Padre realizará al Santuario Mariano Luso los próximos 12 y 13 de mayo para canonizar a 2 de los 3 pastorcillos, Jacinta y Francisco Marto, ha estado muy presente en todas las reuniones. De hecho, tanto don Manuel Clemente como el resto de los obispos portugueses consideran que el escenario mundial agitado que estamos viviendo le da un significado aún más especial al viaje del Papa Francisco. A 5 días de su llegada a Fátima, os puedo decir que ya está todo listo para recibirlo y al más de 1 millón de peregrinos de todo el mundo que se espera. No hay una cama libre en Fátima ni en los alrededores. El dispositivo de seguridad estará activo desde mañana hasta el día 14 en todos los caminos de Fátima y carreteras de peregrinación. Se colocarán unos bloques de cemento especiales en el recinto del santuario para evitar atentados, volverá el control a las fronteras terrestres con España y en el santuario se puede contemplar el rosario gigante de 16 metros suspendido en una cruz junto a la nueva basílica que ha realizado la prestigiosa artista plástica Xoana Vasconcelos para la visita del Papa. Y el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española ha hecho público un mensaje con motivo del centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima. Los obispos españoles se unen a esta peregrinación del sucesor de Pedro, interpretando así el sentir común de nuestro pueblo que tiene en la advocación y acontecimiento mariano de Fátima una de las devociones más arraigadas y populares. La Virgen, recuerda este mensaje, descubre a unos videntes sencillos y pobres que los grandes acontecimientos de nuestro mundo están ligados a su fuente y raíz más profunda, que es el corazón del hombre en su apertura o cerrazón ante Dios. Hablamos ahora de un navarro, obispo de Esmeraldas, Eugenio Arellano, que ha sido elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Ecuador. Corresponsal María Berza. Este misionero comboniano nació en Navarra en 1944. Llegó a Ecuador a finales de los 70, en concreto a Esmeralda, cerca de la frontera con Colombia, un lugar donde, según dicen, se fundó la primera comunidad de esclavos libres de toda América. Arellano es un religioso claro, directo, que se ha distinguido por defender los derechos de los afroecuatorianos y no ha dudado en echarse a la calle en manifestaciones en favor de los más pobres. A partir de ahora presidirá la Conferencia Episcopal de Ecuador durante los próximos
próximos 3 años y en el encuentro en el que se eligió la nueva directiva se comprometió a colaborar con las nuevas autoridades salidas de las urnas y a promover un clima de diálogo. Los obispos aprovecharon también la cita para enviar una carta a sus homólogos de Venezuela en la que mostraban su preocupación por la escalada de violencia e instaban al entendimiento entre todas las partes ahora en liza. En el actual contexto electoral, la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Alemana ha publicado un documento en el que advierte contra el voto a los populismos y el riesgo de resurgimiento de los nacionalismos. Corresponsal Rosalía Sánchez. La Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Alemana ha publicado este tercer documento en año electoral en el que advierte contra el voto al populismo y sobre el peligro del resurgimiento de los nacionalismos en Europa. Ha sido redactado por el teólogo de Berlín, Andreas Lobhüdepöhl. El documento tiene un valor importante. No da respuestas concretas, no da siglas, como lo diría, pero sí orientación concreta. No es especialmente revolucionaria, pero sí orientación con la que la Iglesia, en el mejor sentido de la palabra, quiere provocar. El documento advierte contra la tentación de ceder el voto a tesis populistas polarizadoras de la sociedad que no se comprometen con auténticas soluciones, dice el texto. Llama la atención sobre la necesidad de que las propuestas políticas sean constructivas y acusa a los populismos de aumentar la agresividad y los sentimientos negativos contra aquellos que no pueden defenderse y a quienes utilizan como cabezas de turco. Concreta que en Alemania el populismo se está revolviendo contra los extranjeros, pero que en otros lugares de Europa hay populismos de otros signos que igualmente se alejan de las respuestas democráticas, humanas y cristianas. El custodio de Tierra Santa, el italiano Francesco Patton, ha destacado la importancia del reciente viaje del Papa Francisco a Egipto con este balance. Ha sido un viaje en un momento dramático para los cristianos de Egipto. Ha sido un viaje muy importante por el diálogo entre la Iglesia Católica y la Iglesia copto-ortodoxa y el documento que han signado, que es un documento que acepta recíprocamente los sacramentos. Para nosotros no es un problema. La Iglesia Católica acepta el bautismo y los sacramentos de las otras iglesias. Para los coptos ha sido un paso adelante. Y el tercer aspecto es que ha sido un viaje muy importante en el tema del diálogo interreligioso con el mundo islámico. También ha destacado el trabajo de la custodia con los refugiados. Nosotros trabajamos con los refugiados y con los migrantes en todo el Medio Oriente. Aquí en Israel trabajamos con los migrantes, particularmente en Jaffa, Tel Aviv, donde hay más de 50.000 migrantes católicos. Y trabajamos con los refugiados indirectamente porque apoyamos económicamente una asociación que es una asociación judía que trabaja con los refugiados que llegan aquí de África. En los otros países trabajamos directamente con refugiados en Jordania, en Líbano, en Siria y también en Cipro y en Rodos. La situación más dramática es en Siria. Antes de la guerra, Alepo tenía 3 millones de población. Ahora hay más o menos 1.500.000 habitantes, la mitad. Y los cristianos han bajado de 300.000 a más o menos 30.000, un décimo. Y terminamos recordando que está en marcha la nueva campaña por tantos de la Conferencia Episcopal, este año con el lema "Detrás de cada X hay una historia", para animar a los contribuyentes a marcar la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Se recuerda también en esta campaña que la casilla de la Iglesia Católica y la de fines sociales son perfectamente compatibles y que se pueden marcar al mismo tiempo. No tenemos tiempo para más. Hasta aquí la actualidad de este domingo, 7 de mayo de 2017, domingo del Buen Pastor. Llega ya la última hora de la actualidad y después, como siempre, la Santa Misa. Hasta el próximo domingo. Un saludo de Eva Galbache y Faustino Catalina.